días, tardes, noches, mañanas, cuando sean que están viendo esta consagración a Jesús mediante el método de San Luis María Griñón de Montfort, un método que nos ayuda a entender a Cristo mediante la experiencia de la Virgen María. Estamos en este día número 18 de nuestra consagración, ya vamos un poquito más adelante de esta segunda parte del proceso de consagración y este día se centra en la exclamación Señor, aumentanos la fe. Y qué tan importante es que en este conocimiento que tenemos de nosotros mismos tengamos la oportunidad de hacer una súplica al Señor para pedirle que nos aumente la fe. En los días pasados, especialmente en el día de ayer, les hablaba que la fe es una virtud que se recibe del cielo. Es algo que Dios nos da, que nos lo entrega para que lo resguardemos y que al mismo tiempo nos invita a que tengamos una acción permanente en la realidad. Esa fe tiene que interactuar con la realidad del Señor. Esa fe tiene que hacer algo para que ese mensaje sea más potente y más fuerte. Hoy, el día número 18, se centraliza en la importancia de la fe, no solo en esa relación que tenemos con el otro, sino en esa relación que tenemos con nosotros mismos. Inicia este día número 18 haciendo una reflexión sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 10, y es donde los discípulos están reconociendo que existen unas grandes dificultades en este mensaje de salvación. Es decir, es difícil para los discípulos comenzar a entender qué es esta lógica que Jesús les está proponiendo, cómo ese mensaje de Jesús empieza a interpelarlos con las realidades que ellos viven, no solo con el mundo de afuera, no solo como Pedro, Juan, Mateo, Lucas, María Magdalena, su propia madre, cómo ellos se relacionan con el exterior, sino cómo esa fe se relaciona con uno mismo. ¿Cuál es la relación que uno tiene con uno cuando uno reconoce? Hemos venido todo este camino de la consagración hasta este punto para reconocernos a nosotros mismos, incluso esta segunda parte sobre el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro propio conocimiento. Entonces, pedir la fe es pedirle al Señor que nos dé la gracia de reconocernos de una forma muy particular, de reconocernos como criaturas. Ya hemos incluso venido hablando de esto y Lucas 17 nos da la perfecta imagen de eso. Los discípulos tienen una dificultad y el Señor Jesús tratándoles de explicar a ellos qué es lo que pasa cuando la fe empieza a actuar en nuestras vidas. Y inicia este Evangelio de Lucas diciendo, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Desde el comienzo del capítulo 17 de Lucas es bastante obvio que la vida es difícil. Ya se los venía diciendo y yo sé, algunas personas han hablado conmigo y se sentían como perturbados, como que les costaba entender esa idea de que el mal nos conoce mal y que nos ataca justamente cuando somos más débiles. Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo que es imposible librarnos de eso, es imposible apartarnos de esos momentos difíciles, pero que es aún más complicado cuando nosotros en esa caída en el pecado, en esas dificultades, lo que hacemos es que nos llevamos a los demás en el camino. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que si bien nuestra fe tiene un proceso externo e interno, nosotros nunca estamos solos en este proceso de fe. Incluso, como ya se los he venido diciendo, es muy importante que uno no sea la ocasión de pecado de otra persona, si uno es un mal vecino, si uno no habla bien de la gente, si uno crea chismes de la persona, si uno crea discordia, si a veces uno hace solamente comentarios para que a una persona le duela una cosa particular porque usted tiene esa información o porque lo sabe, muchas veces uno, sin querer o queriendo, se puede volver una ocasión de pecado para el otro. Y el Señor dice que eso es todavía más difícil porque eso es con tu propio entendimiento ayudar al otro a apartarse del mensaje de Dios. Jesús les está diciendo a los discípulos de manera muy clara, la fe es para que todos juntos nos acerquemos al Señor. Esto es un misterio donde todos juntos caminamos y estamos llamados a ser ocasión de salvación, porque si nosotros pensamos que podemos hacer cosas en nuestra vida material que pueden llevar a las personas al pecado, eso tiene una lógica inversa también, y es que nosotros podemos hacer cosas que pueden llevar a las demás personas a la santidad. Una palabra de apoyo, una muestra de cariño, una llamada, una señal de amor. Uno puede ayudarle a las otras personas también a conectarse con ese mensaje del Señor
Jesucristo. Continúa esta reflexión diciendo, pues sobre el Evangelio de Lucas, diciendo, miren esta parte tan importante, es el segundo párrafo de las notas que venimos teniendo el día 17 y reflexionando. Si tu hermano te ofende, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Dos palabras supremamente importantes en nuestro proceso de fe. Reprender. ¿Cómo los cristianos reprendemos? En la vida católica nosotros no solamente hacemos correcciones, sino que hay un adjetivo agregado a la palabra corrección o a la palabra reprender, y ese adjetivo es fraterno. En la vida de la fe nosotros no hacemos correcciones y ya nosotros hacemos correcciones fraternas. Nosotros entendemos que estamos juntos y que con amor le ayudamos al otro a conectarse. Es importante que uno le diga a las demás personas lo que uno siente y si tienen que mejorar cosas, pero es muy importante que uno haga eso siempre con caridad. Si uno no hace eso con caridad, si uno no reprende con amor, las cosas van muy mal, porque lo único que Jesucristo nos dijo es que tenemos que cuidar los unos de los otros porque somos imagen y semejanza de Él. Pero si nosotros hacemos una corrección fraterna, si nosotros reprendemos, repelemos, distanciamos, corregimos con amor, eso nos va a llevar al perdón. Y es que en este día donde hablamos de aumentar la fe, perdonar es muy importante, porque si uno no perdona y uno no se perdona sus propios errores, sus falencias, si uno no cree que el Señor Jesús le puede renovar la vida, que uno en la comunidad cambia, que uno crece, si uno no entiende eso, si uno no se perdona y uno no perdona a los demás, este misterio de la fe como una virtud, no se nos va a revelar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la única manera por la que nosotros nos corregimos los unos a los otros es porque tenemos la intención de perdonar. Queremos sanar las relaciones para lograr perdonarnos entre nosotros, incluso a nosotros mismos. Y es que hay cosas que uno hace con uno mismo que uno se necesita perdonar. Hay gente que ha cometido pecados muy grandes, la rabia, la ira, el aborto, el asesinato, las drogas, el alcohol. Hay muchas cosas que los seres humanos podemos hacer. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que el Señor siempre nos enseña que si nosotros reprendemos ese propio corazón, esos propios pecados, y nosotros logramos perdonarlos, llegamos a ese tercer aspecto de este capítulo 17 de Lucas. Ese tercer aspecto es el aumento de la fe. El aumento de la fe solamente nace en la corrección y en el perdón. Si nosotros no nos perdonamos y no nos corregimos, esa fe no crece, porque haga de cuenta que la fe va a estar como presa, como cuando uno siembra una planta. Se siembra una planta y tiene una vasija pequeña y las raíces empiezan a extenderse. Si usted no consigue una vasija más grande, esa planta no va a crecer más, porque la vasija lo que va a hacer es que la va a tener prisionera. Cuando uno no se perdona, cuando uno no se corrige, cuando uno no ayuda a los demás, uno se hace prisionero de su propia condenación. Y en eso no hay arrepentimiento y por ende no hay crecimiento de la fe. Esto es todo lo relacionado con ese capítulo 17 del Evangelio de Lucas como tarea. Yo sé que la consagración hoy se los propuso como lectura, pero vuelva y lea, trate de hacer una lectura pausada de ese capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versículos 1 al 10. Trate de mirar cómo su vida está acrecentando la fe, cuáles son las mejores formas que usted puede tener para prepararse en el amor y acrecentar esa conexión con el Creador. Este día 18 no solamente reflexiona en ese capítulo 17 de Lucas, sino que continúa una reflexión en una segunda parte en el librito que he venido recomendando y en el que reflexionamos por allá en la primera parte de la consagración, y es la imitación de Cristo, ahora en el libro número 3. Esta tercera parte de la imitación de Cristo habla de que todas las cosas pesadas se deben padecer por la vida eterna. Esta segunda parte de la consagración del día de hoy nos abre una dimensión muy bonita del perdón. Y es que cuando la vida se hace difícil y nosotros entendemos que todas esas cargas y todos esos problemas que tenemos se tienen que conectar con la vida de fe, nosotros empezamos a entender esa idea que la consagración va a profundizar más adelante, que es esa idea de sacrificio. Cuando uno entiende los problemas como oportunidades para acercarse a Dios, dificultades como oportunidades para orar,
momentos difíciles como chances que nos da la vida de conectar y reconectar con este misterio de nuestra propia espiritualidad, este misterio de la fe, este misterio de Jesús, las cosas nos van a llevar más a esa divina providencia, nos van a llevar a conectarnos con ese misterio de Jesús. Dice que este capítulo 3 del libro 3 de la imitación de Cristo, que quien sabe esperar entiende que mediante la fe los sacrificios se vuelven obras para el cielo. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Que todo lo que estamos haciendo en la tierra está conectado con el cielo. Todo lo que hacemos por nuestra vida espiritual, por nuestra fe acá, se ve reflejado en esa realidad divina. Tenemos un problema los cristianos y es que a veces pensamos que la fe es algo que se queda acá en la tierra, o sea que la fe es solo algo que atañe a los que estamos en este plano. Y en parte, pues teológicamente, eso tiene razón, porque al final, como dice la Escritura, lo último que queda es el amor. Pero acuérdense que ya hemos reflexionado que el amor, que es la caridad, no queda si no se tiene fe y esperanza. Anteriormente ya habíamos hablado de fe, esperanza y caridad, que también puede ser amor. Entonces estamos diciendo que si el amor es lo último que queda, solamente queda porque la fe y la esperanza están funcionando en nuestra vida. Gran problema de los cristianos, como les decía, desconectar la vida divina del cielo. Y tenemos un Dios que es totalmente humano, full divino y full humano. Un Dios que es todo hombre y es todo Dios interactuando. Saber que Jesús es un misterio que se manifiesta en la tierra, pero que al mismo tiempo nos conecta con el cielo, quiere decir que nosotros tenemos que estar más atentos y siempre entendiendo que todo lo que hacemos en este plano también se refleja en nuestra vida espiritual. Entonces estamos llamados a vivir esa unión de cielo y tierra. Es por eso que creemos en el Señor, es por eso que le pedimos que acreciente nuestra fe, porque necesitamos en este plano que tenemos acá en la tierra, en este plano terrenal, necesitamos crecer en espiritualidad para que eso se refleje de manera más profunda en el cielo. Continúen haciendo día 18, día para pedirle al Señor que incremente la fe. Tarea número 2, como ya se los había dicho en el día de ayer, ahora hay que rezar otro rosario, pero con una intención particular, pidiéndole al Señor que aumente la fe. Una manera importante de aumentar la fe es a través de las obras. Entonces trate de buscar una buena obra que usted pueda hacer y ofrézcale eso al Señor. Señor, te ofrezco esta obra de sacrificio. Voy a dar esto que me cuesta. Voy a ayudar a esta persona. Voy a llamar a esta persona con la que casi no hablo y que me da dificultad hablarle. Y voy a tratar de tener una conversación porque estos pequeños sacrificios me ayudarán en la fe. Que este día 18 los llene de luz y de gracia y hagamos una oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que nos des la gracia de vivir tu fe. Te pedimos que acrecientes nuestra esperanza y que nos ayudes a vivir con la caridad. Ayúdanos a entender que todo lo que hacemos en la tierra será reflejado en el cielo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que tengan un maravilloso día. Continúen viendo el video, coméntenlo, denle like y sobre todo, compártale esta consagración a otra persona porque tal vez este día 18 es el primer paso para que las personas empiecen a conectarse más con ese misterio terrenal que se materializa en el cielo. Que Dios los bendiga.